y nos dijiste, permítanme, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos los que me quedan y olvido el luto. 5 minutos, cinco no más. Qué bonita esa canción. Estoy. Ay, ¿cómo estoy? Y esos minutos tomaron tequila. Mira, ya apareció de nuevo el cartelito. Algunos comentarios de este live se filtraron para proteger la experiencia de la comunidad. ¿Por Hay qué? un hater que te juro está poniendo insultos o cosas así. Hay palabras vetadas en los comentarios. Pero fíjate que yo a veces miro los comentarios y me sale, cuando lo veo por el celular, porque en la computadora no sale, en el celular sale comentarios vetados, filtrados, entonces le doy clic para revisar y todos son comentarios que pueden estar, así que les doy vía libre, pues, ¿no? ¿Por qué TikTok hace esto? No lo sé. Supongo que Hay tiene palabras clave. algunas palabritas que no funcionan, pues, ¿no? Claro. Vamos volviendo. Si en tu vida anterior disfrutaban de la música, Sí, no, yo aprendí a disfrutar de la música en mi última vida, sí. Yo les conté la semana pasada, me parece, que nuestros vuelos eran como brazos y nosotros emitíamos un sonido muy agudo, musical, que era alegría. Entonces, la música tal cual es acá, no, no era así, pero sí teníamos esa mm, onda musical. Acá, al escuchar música acá, fue wow, ¿no? Sí, sí, la música es algo que causa una vibración muy, muy alta y muy bonita. imagino que tiene que ver también con condiciones atmosféricas. Aquí la densidad del aire permite un flujo de ondas y la forma de los oídos y tímpanos, la percepción del sonido. Estamos hablando de ciencia más compleja. Lo dejamos para el miércoles. Habría que preguntarle, por ejemplo, no sé, a una mariposa cómo escucha la música. Claro. No sé, son otras O especies, un no, delfín. y que el delfín tiene su propia música, Claro. además, o sea, Bajo el mar. Es otra ahí forma de es sonoridad. complicado hacer la comparación. Yo les dejo a ustedes la libertad de hacer las comparaciones que quieran, porque ustedes tienen todo el derecho desde su punto de vista humano de analizar y comparar y pensarlo como seres humanos. Pero no es mi caso. Yo no puedo hacer ese tipo de comparaciones. Si no, no podría convivir. No podría entender porque habrían cosas en cuyas comparaciones que sí, no voy a mentirles, al principio de mi existencia en este cuerpo, ya aquí en el plano físico humano, sí hacía comparaciones y era, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser. Entonces, no se puede vivir así. No, no es saludable. Aquí preguntan, si no acaban a Baba, ¿nunca van a acabar las guerras en todos los planetas? Eh, la respuesta, Oscar, sí, ya te leí, es que ya Baba no está. Ya lo sacamos de aquí. Pero Baba, como ya lo conté una vez, es una entidad que tiene tentáculos que ha dejado aquí en algunos lados. Y cada tentáculo es una forma de cuerpo que está capturada, digamos, en algún espacio, en algún lugar, conectada eh, de manera remota a una entidad física. Entidad física de un cuerpo físico humano. Entidades físicas que decidieron ser los habitáculos de estos tentáculos por conveniencia, por poder. Y mientras este habitáculo del tentáculo quiera seguir teniendo el tentáculo unido a él, es inevitable que el tentáculo esté unido a él. Lo que pasa es que estos habitáculos del tentáculo no entienden, no tienen claro um,
que su nivel de poder no es como creen. Ellos creen que al ser un tentáculo de Baba, tienen el mismo poder que Baba, y no es así. Digamos que Baba, yo les he dicho, imagínenlo como un pulpo, como una forma más cercana de forma, porque son muchos tentáculos. Pero no es precisamente un pulpo, ¿no? La cabeza y las patas, no es así. Es una entidad cuyos tentáculos salen por cualquier lado, por todas partes, y una vez que deja uno vuelve a salir otro, y así, o sea, es un bicho diferente. No podemos hacer una comparación con ninguna entidad física de este planeta. No existe. Porque es una entidad física de otro espacio dimensional, ni siquiera de la tercera dimensión. Entonces no hay forma de hacer una comparación. Hay que tener demasiada imaginación. Yo no tengo esa imaginación. Ya quisiera. Sería millonario. Pero no es así. Y todos los que tienen los tentáculos creen que el hecho de tener ese tentáculo ya es ser el ente. Y no es así. El ente era una conciencia, y digo era porque ya no está, conciencia, cerebro, no sé cómo, pero creo que es la forma de hacerlo entender, muy amplia, con mucha historia, y paralelamente con muchos caminos y posibilidades de armar más daño. En cambio, cada tentáculo es una cabeza, porque un cerebro es un cerebro diferente, con historia, pero no toda la historia, y con 2 o 3 posibilidades de fórmulas de hacer ese daño, pero no todo lo que tenía digamos, la conciencia mayor de la cual salían los tentáculos. No tienen ni el poder, ni la capacidad, ni la historia de sucesos, ni de posibles sucesos como para armar el show que quería armar la cabeza principal, ¿no? Baba en sí. Entonces ellos creen que con hacer un intento por huir del planeta, así que el planeta colapsa, ya está, ellos van a vivir en otros lugares, y no van a poder. Y eso es algo que creo que ya se han dado cuenta. No se habían dado cuenta hace 2-3 años, pero creo que ya se dieron cuenta el día de hoy de que no van a tener cómo huir. Ya están simplemente abocados a la idea de siguen intentando, pero no tienen cómo salir. Y están más abocados a la idea de armar búnkers. y creen que eso, los 10, 15, 20 años que les dé de tiempo, ya está. Y no sería así. Y eso es algo que todavía a ellos les falta entender. Y hasta que no lo entiendan, no van a poderse poner en los zapatos de los demás, porque en realidad van a estar en los zapatos de todos los demás. Y eso es algo que ellos tienen que analizar bien. Si ellos llegaran a tener realmente una visión clara de esos posibles futuros, te aseguro que dirían, no va, hasta aquí nomás, y empiezo a dar paso para atrás, chau tentáculo, y vamos a ver cómo arreglamos lo que ya dañamos. Si fuesen inteligentes, obviamente. Porque hay seres cuya inteligencia no tiene el mismo nivel que otros. Y lamentablemente yo creo, y eso sí lo creo firmemente, aquellos que prefieren ser manejados por un tentáculo no me parecen que sean seres muy inteligentes. Mi forma de verlo. Ahora sí, ¿nos quedamos en qué? Sigues en Marte. Espérate, ¿estarían esos tentáculos en seres que no tienen alma? No. Comparten con el alma. Es peor. No podrían estar en seres sin alma. No podrían estar en seres sin conciencia propia. No funcionaría la conexión. Así que es peor. Y esos seres que son habitáculo de los tentáculos, también son seres que tienen familia, que tienen seres que los aman, aunque ellos no sepan muy claramente lo que es amar. Entonces sí hay mucho que evaluar de parte de ellos, ¿no? Creo que les toca trabajar duro con ellos mismos, si es que obviamente quieren realmente una salida de amor hacia los suyos, un futuro para los suyos, y se dan cuenta que todo el poderío que pueden tener hoy se les puede ir así para quedar en nada.
Y esa es la realidad. La cosa es que puedan en algún momento, lo más cercano posible, ver su realidad, que no es la que imaginan. ¿Se puede decir que estos tentáculos son las grandes élites? Así es. Sí, Claudia, tal cual. Ok, Preguntan dime. si hay vida en Marte. En Ahorita, Marte. hoy. Bueno, estoy en Marte. Volvemos a Marte. En este momento hay vida, sí, pero no de sus Originaria. seres originales, no. Los que se pudieron rescatar ya no viven allí, no hay forma, no podrían haber respirado un segundo más. Am, la toxicidad del ambiente que se logró en ese ambiente hizo simplemente imposible su existencia. Se rescataron todos los que se pudieron rescatar para traerlos aquí. Algunos no se pudieron rescatar y dejaron de ser. Otros que habían sido capturados y utilizados para, como dije, en lo que me quedé justamente para prácticas de laboratorio, para ver si lograban un ejército, pudieron sobrevivir un tiempo hasta perder la existencia porque hay un límite para ese tipo de prácticas y de hecho la unión física para una raza nueva no se logra con todo tipo de entidad física. No todos pueden con todos. Es una forma de explicarlo. No Y combinan. no había forma de lograr esa combinación. Luego terminaron dejando de existir físicamente aquellos que fueron usados de esa manera. Para los invasores que dañaban la existencia en ese lugar igual se podía dar porque primero no estaban respirando el oxígeno de ese lugar. Segundo, vivían dentro de sus propias naves bajadas y apostadas allí, y siguieron viviendo ahí y habían hecho igual que acá, tipo bunkers de tanto laboratorio como refugios donde poder estar. Así que no, sí existe al día de hoy vida allí, pero la vida que existe allí no es la vida original de allí, sino de los que quedaron como invasores que podían respirar esa toxicidad que dejaron en el ambiente. Y de algunos seres coludidos con ellos de otros lugares, que también han llegado ahí, que han podido quedarse allí y desde allí hacen algún tipo de mm, unión para ver si se logran algunos movimientos de seres de otros sitios, como seres de la élite que está acá, por ejemplo, hacia allá, uniones que no se logran, que no logran tener mayor fuerza, porque a la hora de intentar las cosas, el equipo que está a favor del amor y del movimiento hacia la vida las impide. Así que no hay forma de que logren más allá de lo que lograron ya hace algún tiempo, pero se detuvo hace un tiempo no tan largo, pero se detuvo todo el avance que ellos podrían pretender tener. ¿En qué se fijarán para llevarse al ser humano? No sé a dónde viene tu pregunta. ¿A dónde se van a llevar el ser humano? ¿O qué quieren del ser humano? Su energía. El ser humano es un ser poderoso, lo he dicho muchas veces, pero no sé por qué el ser humano no lo entiende. La energía del ser humano es brutal, es fortísima. Si el ser humano ama totalmente y es capaz de extender su amor y contagiarlo y entregarlo, es un escudo de protección para lo que quiera. Y no se atreven, huyen de ello. Paralelamente, si logran que el ser humano sufra, que el ser humano tema, la energía que le pueden quitar para ellos mismos, para su propia alimentación, es caviar. Es lo máximo que pueden tener. Eso quieren del ser humano. Una muy buena alimentación. ¿Y nosotros queremos dársela? Yo creo que la solución es dejar de temer y vibrar en amor. Porque si se mueren de hambre, no debí decir la palabra, si se desviven de hambre, ¿qué van a hacer acá? Les toca irse. Y depende del ser humano.
no mantener alimentado a ese equipo de seres torcidos. Ok, vamos a continuar. ¿Está bien? Sí. Es verdad que regenerar el cuerpo de enfermedades y que pueden rejuvenecer, no sé de qué estás hablando. Definitivamente todas esas cosas son posibles, pero todo parte de la certeza que tú tienes con tu energía, con tu fuerza. Y primero tienes que descubrir tu energía y tu fuerza, y para descubrir tu energía y tu fuerza tienes que descubrirte a ti, trabajar contigo. Bueno, nos quedamos en Marte, donde ellos, ya les dije, hicieron esa invasión de un lado, en el que empezaron a someter a muchos seres. Del otro lado habían bajado nuestros hermanos que nos iban transmitiendo todo hacia la nave donde nosotros estábamos. Cuando supieron los del lado contrario, los negativos que estaban ahí con Baba, que habíamos bajado nosotros, y lo supieron bastante rápido. Estamos hablando de tecnologías capaces de ver cosas, ¿no? Con mucha mayor rapidez y fuerza. Empezaron a atacar a los que habían bajado nuestros, y los que habían bajado nuestros no devolvían el ataque porque no era nuestra forma de actuar, pero sí empezaron a cubrirse y a cubrir a los seres que habían allí. Nosotros vivíamos y armábamos formas piramidales para la vivencia, para la existencia, y allí también las hubo, y eran como centros de contención y de cuidado de los seres que fuera podían ser heridos, dañados, y donde podían recibir energía del todo más rápidamente para sanación. Y en ese camino los ataques fueron muy fuertes, se usaron de parte del lado contrario explosiones. Estoy tratando de buscar las palabras para no usar las que no se pueden decir. De estas tipo hongo. Eso, la palabra hongo sí se puede usar, ¿no? Kaboom. Que fueron destruyendo zonas y muchos seres, hasta que tomamos la decisión de sacar a los seres que estaban cerca, para poder les dar una opción de existencia, porque era imposible. Había zonas donde ya habían quedado sin posibilidad de respirar. Así que se hizo ese movimiento, lo hicieron mis hermanos en las naves pequeñas con las que podían regresar luego a la nave madre. Fueron llevando seres hacia un planeta lo más cercano posible, y el planeta escogido y cercano donde pudieron dejarlos fue el planeta que hoy llamamos planeta Tierra. Una vez que se hizo esa salida de estos seres, sí, Gabriel, la respuesta es sí a tu pregunta. Se hizo esta salida de estos seres, decidimos salir nosotros también de allí, porque no había posibilidad de seguir pretendiendo quedarse para una convivencia de paz y de unión con ningún ser del sitio, porque todo estaba siendo un caos, y simplemente salimos, huimos de esa destrucción. A nosotros nos había permitido el Consejo de las Galaxias estar allí en ese lugar, en el lugar del fuego, y en ese momento, con esta salida y en esa búsqueda urgente de encontrar un espacio donde llevar a los seres que estaban ahí, no fuimos al Consejo de nuevo a pedir un lugar, sino que huimos también hacia el mismo espacio, hacia el mismo planeta, el planeta Tierra. Estoy hablando de mi etapa de vida, que mi nombre fue Mriem Sexto. Estoy hablando de la nave madre sin ojos. Estoy hablando de esa línea energética de vida que viví. A la hora de huir en el planeta del fuego, en Marte, se quedaron los seres destructivos con Baba a seguir haciendo las suyas no sé qué tiempo. En realidad fue mucho tiempo, pero de alguna manera sé que no se quedó Baba directamente allí. ¿Por qué? Porque Baba, como siempre,
cuando veía que las papas quemaban, salía corriendo a otro lugar. Dejó a sus huestes y se fue con un grupo grande a ver qué otro sitio podía conquistar para armar su ejército, pero no vino directamente al planeta Tierra. No, él fue directamente al planeta gemelo del planeta Tierra. Planeta que ya les dije se llamaba Edenario, así es como lo llamaban, y de eso vamos a hablar inmediatamente. Por el lado de Marte y de los salvados de Marte, vinimos a este planeta, planeta Tierra, y hubo los pelos de la gata. Y hubo quienes bajaron a este planeta e hicieron contacto con los seres originarios de acá. Seres bastante diferentes en cuanto a la morfología que teníamos nosotros, pero seres amorosos, seres que vivían en comunas, en familias grandes, seres que se unían unos a otros, que cazaban, que recolectaban, seres que hacían música, que hacían sonidos y danzas, y que eran seres de una vibración muy bonita. Los originarios de este planeta, porque sí tiene seres originarios, sí los tiene. No sé si al día de hoy está más complicado, porque las mezclas van y vienen, ¿no? O sea, los tiempos pasan y estoy hablando de mucho tiempo, un tiempo que no forma parte de los tiempos que se calculan o que se hayan escrito o se mencionen en ningún libro de este planeta. Este planeta habla a partir de un momento determinado de la historia al día de hoy, y hablan de un diluvio al día de hoy, antes y los poco tiempo antes, y ahí se acabó. Y no, yo te estoy hablando antes de un primer diluvio, antes del diluvio del que se habla, y de desastres dados después. Así que no, en ese momento, ¿tú sabes por qué están los observadores? A ver si me explicas de qué observadores hablas. Porque de cierta forma nosotros en esa etapa éramos observadores. Bajaron hermanos, repito, y pudieron hacer una convivencia, pero eran pues muy diferentes las formas físicas. Entonces, claro, eran vistos como ángeles. Era una forma muy distinta, con alas. No eran los cavernícolas precisamente. Los seres que habían acá eran seres de mucho amor, pero también seres, no eran no Pedro Picapiedra y tejarlo del cabello, no eran así. Eran seres alegres, seres vibrantes y seres inteligentes. Sí, eran inteligentes. Así que no. Por eso te estoy hablando, los cavernícolas vinieron después, y vinieron después de un gran desastre que se armó aquí, que obligó a los seres que existieron y que se quedaron a esconderse en cuevas y a vivir tratando de no sentir el sonido del gran desastre en el que habían vivido y que los volvió locos. Esa es la verdad. Así que no, te estoy hablando de muchísimo antes. Estos seres, a pedido nuestro, de nuestro equipo, sí nos dijeron que podíamos compartir, y hubo seres dentro del espacio físico acá, los seres terrestres en todo caso, como los podríamos llamar, como los llamábamos, nos dieron la opción, porque nosotros no teníamos, al ser todos los que veníamos en esa nave ya seres sin matriz para poder seguir existiendo como pueblo que puede tener hijos, descendencia, tener descendencia, nos propusieron, nos dieron la opción, y nosotros también a ellos, y aceptamos una unión en la que pudiéramos tener hijos que pudieran ser más cercanos a ellos. De Obviamente, laboratorios, bueno, pero de laboratorio, sí, era una fórmula. Y en ese momento
dentro de lo que fue el equipo, el grupo del que yo venía directamente, se pudo dar la primera unión de seres terrestres con seres devas, para que saliera la primera raza a la que se denominó Shivas. Eso en el planeta Tierra. Ah, eran inteligentes, pero tenían a qué nivel la tecnología. No, su inteligencia no era una inteligencia tecnológica. Por eso es que creo que es interesante esta pregunta que ya se repite varias veces. Eh, el ser terrestre de aquel tiempo no tenía un avance tecnológico, pero sí tenía un avance de empatía y de convivencia que ya quisiera el ser humano debe tener. Era diferente en ese sentido. Mm, ¿Quién hizo la genética? Los mismos laboratoristas que habían armado mi cuerpo en aquel tiempo, los mismos devas. Eran seres con esas condiciones y ese avance tecnológico. Así como también son los seres que tenían las originarias camas de sanación. Ellos hicieron esta, no se le llama hibridación, o sí, no, se le llama esta unión de razas para lograr una raza resultante. Eh, entonces no sentían amor por sus hijas. No sé de quién hablas, de qué hijas hablas. No sé si tú estás leyendo esas preguntas para poder Es ir que ir resolviendo. eso, Es que como no vamos a hacer una tercera hora de preguntas, quiero ir resolviendo para dejar claro el tema, porque si no estamos metiéndonos en el planeta gemelo de la Tierra. Ajá, ese es el que quiero ir, pero quiero dejar claro lo que iba sucediendo paralelamente aquí en la Tierra. yo creo que están confundiendo, o sea, la unión se daba con una donación del material genético, no había sacrificio de ningún ser. No, claro que no. Por No. eso dice que se refiere a no sentían amor por sus hijas, no es que las entregaban como bicho de laboratorio y sacrificio, sino así como si donara sangre, o sea, pasabas por un tratamiento Claro, lo que pasa es no tan que invasivo. habían dos formas de hacer este trabajo que ellos hacían. Una era en laboratorio directamente. Los bebés, digamos, nacían en la nave madre, no nacían en la Tierra. Nacían en la nave madre en base a la donación de un óvulo de acá. Se hacían esas uniones. Y no se dañaba al ser que hacía la donación, para nada. Ya después cuando bajaron los Shivas, Ahí ya fue, pero fue una unión ya directa. más Claro. espontánea, No, claro, no. No había un daño de ningún tipo. Era una unión y un compartir, un deseo de hacer una extensión de la especie unida a la especie humana. Hubo varios intentos, no solamente con los seres humanoides exactamente iguales, o parecidos, o más cercanos, porque, claro, como una inseminación artificial, así es, Kelita. No solamente con los seres más parecidos, sino con seres diferentes. Yo sí les he contado alguna vez que esa condición de poderse comunicar con algunas especies que las personas no todas las tienen, que aquí lo vi en una película cómica en la que había un personaje que hablaba con animales, por ejemplo, y que entendía lo que los animales estaban diciendo. Y yo siempre les he dicho que uno tiene que poder escuchar todo en la naturaleza, porque todo habla. Lo que pasa es que no utilizan el mismo idioma ni tienen el mismo concepto de las cosas. Eh, yo sí soy de los que habla con los animales, por ejemplo, por loco que suene. Y dentro de esta locura, pues mis hermanos que bajaron en aquel momento, esta es una condición que se tiene cuando se habla mentalmente, se puede uno comunicar con cualquier tipo de idioma, con cualquier tipo de ser. Los otros seres, hubo los que no, pero hubo los que también quisieron hacer ese intento, de otras especies de este planeta que no necesariamente eran humanoides. Se hicieron varios intentos y se lograron al diferente tipo de seres. El más cercano a lo que sería el ser humano de hoy, que se consiguió en la unión del terrestre humanoide al
ser originario, ¿no? Que ni siquiera fue directa, sino primero fue esto en laboratorio, que se consiguieron los Shivas, y aparte de los Shivas, la unión de los Shivas con los terrestres ya directa, cuerpo a cuerpo, fue lo que logró Voluntaria. claro, de manera voluntaria, por supuesto, fue lo que logró una unión de raza que a su vez fue evolucionando a más uniones, porque inicialmente no eran pues tal cual los terrestres. Bonito, Eso, ¿ah? bonito los chivas. Pero diferentes igual, o sea, habían diferencias. El tono de la piel de los Shivas originario era muy amarillo, y no es común ese tono de piel, pues, ¿no? Por ejemplo, acá eh, los ojos seguían siendo grandes, bastante grandes y almendrados, eran eh, grandes, almendrados. La nariz, la boca eran pequeñitas, seguían siendo, o sea, eran cosas pequeñitas, y la cabeza seguían siendo grandes, así que ese tan exacto no, pues no daba. Ya no se tenían alas, de acuerdo, ya era una espalda más parecida a la espalda de hoy, ¿no? Y poco a poco, pero por ejemplo el hecho de tener 3 dedos, eso por mucho tiempo, hasta que empezaron a salir con 4 y hasta que ya se igualaron físicamente. Eso son muchos tiempos, mucho tiempo de trabajo y de intento hasta lograr un acercamiento. Y la mayoría de los acercamientos ya se dieron en el encuentro directo físico, consensuado de lado y lado, ya aquí, no en laboratorio. Pero en un planeta en el que habían también otras razas. De seres tipo humanoides de otros lugares, pero no del Claro. mismo planeta. Claro, Es que eso no se ha dicho. claro. Pareciera que solo estaban estos terrestres y los devas que llegan. No, cuando nosotros llegamos nos dimos ya con la sorpresa de que aquellos seres cuyo planeta había sido destruido por Baba, y esto lo conté creo que el viernes, hace dos viernes o 3 viernes, por ejemplo los burlones, ¿cómo es que le llaman los? ¿Peques? No. Tú le llamas los peques, pero acá Duendes. los llaman duendes, por ejemplo, claro. Ya estaban acá, tenían mucho tiempo acá. Creo que, es más, paralelo a la existencia del terrestre normal, si es que no fue antes su llegada que la del terrestre que nació en la misma Tierra. Así es. Y que no era el ser humano que vemos hoy. Eso lo tenemos que tener también claro. No era tal cual nos vemos hoy. No. Eh, También habían bajado ya desde el planeta gemelo, que sí tenía una evolución tecnológica mucho mayor que la de acá, aunque su evolución de unidad, de empatía, no tenía el nivel de la de acá. O sea, era como que Seres de guerra. eran, claro, no se puede decir la palabra así. Guerra. El planeta gemelo era un planeta de mayor evolución en cuanto a eso, pero no de evolución de amor. Y ellos venían acá, y a partir de que Baba llegó allá, que llegó allá casi inmediato antes de que nosotros pudiéramos venir acá, Baba al llegar allá empezó a utilizar a ese ejército que sí estaba dispuesto a hacer un ejército. Y ese ejército que estaba dispuesto a hacer un ejército vivía en su planeta era bastante menos rico que este. Y esa falta de riqueza hacía que tuvieran problemas de alimentación. Y para tener una buena alimentación, a Baba no se le ocurrió mejor cosa que mandar grupos del ejército que ya existía, porque sí se peleaban unos con otros para su supervivencia. Eran seres más agresivos. Estoy hablando de Denario. Los empezaron a mandar a este planeta a llevarse a los terrestres originarios como si fueran animales de caza, como alimento. Entonces la cosa, pero hubo los que al llegar acá, al ver porque sí había un parecido muy grande físico, porque también eran humanoides, hubo los que renunciaban a ese tipo de movimiento y se quedaban o huían del lugar porque no querían vivir de esa manera y querían tratar de tener una convivencia de vida mejor.
¿Y el planeta gemelo existe hoy en día? No, no. El planeta gemelo, mucho tiempo después de ser invadido, de vivir una guerra interna muy fuerte, eh, entró en caos, perdió su eje y chocó con la Tierra. Otras épocas. Esto todo antes de que existiese lo que hoy se conoce como Luna. En aquel momento lo que éramos seres en naves, y la nave madre sin ojos es el espacio que luego fue recubierto para que exista este lugar que todo el mundo ve desde la Tierra y le llaman Luna románticamente. Ya me han hecho carrera. Que va, si Pero bien, hay va. cosas en el camino, claro. Ahora, vamos a salir de la Tierra un momento para irnos a Edenario. ¿Les parece? Así podemos tener la historia paralela. En Edenario, como acabo de decir, donde se vivía, era otra forma de vida, eran seres menos calurosos, menos amorosos, menos demostrativos, eh, buscaban ganar, ser el más fuerte, y no había una diferencia de que no habían suavidades, incluso físicamente tenían diferencias con los humanos de aquel tiempo, los terrestres, porque los terrestres no eran seres atléticos porque se podían trepar, moverse, pero no tenían ese trabajo físico para hacer fuerza de choque, para ser seres de pelea. No, no lo tenían, no les interesaba, no vivían pensando en algo así. En cambio los edarios, pues así se le llamaba a su gentilicio, sí, ellos sí trabajaban eso, trabajaban, porque además se consideraban la raza favorecida, lo máximo. Supremacía. Los edarios eran altos, bastante altos. Su planeta era bastante menos caliente que la Tierra. El clima era bastante más frío. Mucha nubosidad. El espacio era de mucha nubosidad. Eh, Como los alemanes. Ah, ah, pues por Pos, algo pos. por allá. Yo también, Sin correr, sin yo correr. también he hecho esa, pero no te lo podría asegurar. Yo también he hecho esa, esto me huele a, ¿no? Pero tampoco te lo podría asegurar, Una no. pequeña No son cosas que deducción. tenga yo como saber a exactitud. El caso es que hombres y mujeres, porque habían ambos géneros, hombres y mujeres peleaban entre sí de quién era el más fuerte. Allí no había que el hombre es más fuerte que el hombre, no, eran guerreros, ambos por igual, y las musculaturas iguales, y el tipo de trabajo físico y de frialdad para decisión de las cosas, porque eran bastante fríos para decidir. Eh, si decidían tener un hijo por familia era mucho y porque tenían que tener un guerrero y punto, no era porque mi hijito no, y desde pequeñitos era la crianza de esa manera, ¿no? Bastante rígidos. Espartanos, ¿no? No ondas medio espartanos. No sabría definir exactamente a qué más se podría parecer aquí. Pero el caso es que ellos sí descendieron acá muchas veces a cazar a terrestres como alimento. Los terrestres a su vez están más en la unión de risa, de abrazo, de amor, y también esos no medían cuántos hijitos tenían. O sea, tenían Conejitos. libertad total. Los sedarios eran altos, sí, muy altos, muy altos. No, ninguno era menor a 2 metros, como imagen, no, algunos hasta un poco más. Los terrestres originarios sí eran más bajos. Eh, 1,5 metros, bastante más bajos en comparación. Y ellos al bajar aquí también hicieron muchos de los que decidieron quedarse, porque estaban, digamos que la vida en Edenario era una vida demasiado estresante para algunos. Su bajada aquí fue a compartir y quedarse, y a la hora de unirse, porque también se unieron a ser terrestres,
pues se logró una combinación de razas de la que podemos ver que sale otra raza. Eh, Son combinaciones, ¿sí? ¿Cómo bajaron? ¿Si con sus naves propias o las de Baba? No, con sus naves. Ellos sí tenían una tecnología mayor. El detalle que les faltaba para esos vuelos y esos movimientos se los dio al grupo de Baba. Sí, usaron la tecnología de Baba, pero ya tenían un avance tecnológico bastante grande. Es como si aquí, por ejemplo, en la Tierra en la actualidad, donde ya se hacen algunas naves que intentan, viniera alguien de otro lugar y dijera, no, mira, cámbiale esto por esto y colócale este combustible. Y, oh, sorpresa, algo así. Pero son los detalles finales, digamos, para completar ese movimiento. Esas razas todavía existen. No sabría decirte, era una raza, los edarios eran una raza que se consideraba superior. Y sí, era una raza cuya mezcla no se daba con casas ajenas, sino dentro de su misma casa. De cierta forma se mezclaban entre familia. No consideraban que su sangre debiese mancharse. Aquellos que se mezclaron, esa era la forma de verlo ellos, un poco, ¿no? Los Muggles, ¿cómo que le llamas tú? Puro. Algo así. La única forma, los únicos que se mezclaron directamente porque querían mezclarse, lo hacían, eran los que huían de su espacio para vivir acá una vida en paz y en relax con los seres que había ya en este lugar. Superior tecnológica o espiritual. Los sedarios, tecnológica. Los terrestres, espiritual. Esa era la diferencia. Los que bajaron y se quedaron es porque sí tenían una evolución espiritual mayor y querían unirse y hacer familias y hacer grupos acá. Y lo hicieron y pudieron tener bastante armonía, bastante paz. Pero ese fue en aquel momento lo que se dio. Sin embargo, Edenario en ese momento ya estaba bajo la dirección y el yugo de Baba. Y allí había llegado ya mi otra parte de cuerpo, Belchuel, quien al llegar allí había sido también sometido por Baba, porque había llegado el otro cuerpo de lo que él mismo había fabricado, y ese sometimiento había logrado que Baba tuviese bastante fuerza dentro de los grupos de seres que él había llevado como ejército desde Nibiru. En esa etapa fue difícil a mí como entidad física. Me mantenían conectado a máquinas para una extracción permanente energética, porque era pues ¿cómo se le llama? El tubo con el jugo de laboratorio que Baba necesitaba para fortalecer sus movimientos con su equipo. Wow, eso es una parte bastante pesada de la historia. Como la batería, gracias Gabriel, exactamente, como la batería, no como alimento precisamente, sino como la batería. Y al mismo tiempo como la imagen ante otros seres, ante otros devas que lo seguían a él, que estaban ahí, que al paso de los tiempos iban viendo que la cosa no era como debía ser, pero si estaba pues el príncipe que les habían ofrecido allí dentro del mismo espacio donde estaba el Baba, pues debía ser. Era una cosa bien confusa. Era un ser muy torcido y yo estuve allí como prisionero dando imagen. Esa era la idea. Mucho tiempo. Y el hecho de... Sí era dolorosa la extracción. Y el hecho de estar allí, yo venía después de la destrucción de Nibiru. Sentía que me lo merecía. Sentía que me tocaba pagar, pues, que ese era mi pago y que debía
aceptarlo. Estaba en ese sentido equivocado, pero así lo acepté. Y entonces, si bien es cierto, era prisionero, no intentaba zafarme, no intentaba huir, sino que permitía que las cosas se den. Sentía que así pagaba el error que había cometido al tratar de salvar mi espacio y destruirlo en lugar de salvarlo. Hay cosas que pasan en nuestra mente muchas veces que van en contra de lo que realmente somos y lo que debemos hacer. Por eso es que creo y sigo creyendo y creo que viviré creyendo que, que todo ser debe vivir autoanalizándose y en cada paso de su análisis buscar el amor siempre. Porque es el único rescate de lo que somos, de nuestra esencia real. Si no, es permitir que todo lo externo te dañe y te tuerza. Yo estuve allí, de cierta forma fui maestro de algunos ejércitos, preparando ejércitos. Y dentro de lo digo porque hablaba con ellos y les enseñaba el trabajo. Ellos, si bien es cierto, tenían un gran avance de trabajo tecnológico y de trabajo de pelea, de choque físico, no tenían el mismo avance de trabajo energético, de llegada energética, de hacer barrera, escudo e incluso ataque energético sin necesidad de armas. Nada, no debí decir la palabra. No lo tenían y eso es algo que yo podía enseñarles en aquel tiempo y lo empecé a hacer. Hubo dentro de estos grupos de edarios algunos para los que para mí fueron como hijos, y yo supuestamente no estaba para sentir amor por ellos, sino para usarlos, para hacer lo mismo que hacía Baba, ¿no? Seguirle la línea y enseñarles y ya está. Y empecé a amarlos. Empecé a verlos como a hijos, como a seres que simplemente no tenían más camino que el que estaban tomando porque nadie les estaba dando otro. Y empecé a enseñarles, si bien es cierto, les enseñaba lo que era el trabajo de energía, de escudo, de choque y de ataque. También empecé a enseñarles la energía de protección, la energía de sanación, y empecé a enseñarles de amor, porque es lo que yo sentía, y empecé a abrazarlos de esa manera y empecé a explicarles por qué no debían dañarse entre sí y mucho menos ir al planeta gemelo a dañar a los otros seres que estaban allí. Y en esa etapa, y esta es una parte de la historia que va a hacer que algunos se hagan preguntas, y preguntas que yo no estoy dispuesto a responder porque no creo en libros e historias escritas, sino en lo que yo viví. Uno de los seres que estaba allí, de los edarios, de cierta forma se convirtió en mi hijo favorito, y no es que yo tuviese favoritismos, pero era el que más tiempo buscaba estar cerca de mí, y que yo sentía que de alguna forma al mirarme encadenado como estaba había de su parte algo de compasión. Él fue en un movimiento al que fue enviado por Baba, fue a la Tierra, bajó, buscó llegar a la Tierra para esta casa de terrestres de alimento, y llevarlos a su espacio, y cazó a una hembra del planeta Tierra, de la cual se enamoró. Tenía que entregarla como alimento, porque además Baba, que no es que consumía el alimento físico, pero su equipo que venía desde antes, y ahí estamos hablando de cuando pasó
por Draco y todos los habitantes diferentes que recolectó como ejército desde un principio, sí consumían el aspecto físico de seres de todo tipo. Eran carnívoros 100%. um, y pues tenía que alimentarlos a ellos, y eran alimentarlos con los que cazaban en la tierra, o alimentarlos con los pocos, porque no era un grupo, una sociedad que tenía demasiados hijos, con los pocos que hubieran entre ellos mismos. Y de cierta forma entre ellos se hacían competencias, y los que perdían y no eran capaces de ir más allá, pues eran alimento. Entonces, para evitar que los seres de su misma especie se convirtieran en alimento, cazaban a los terrestres y los entregaban, ¿no? Y este ser se enamoró. Sí, había entre ellos sentimientos, claro que los había. Eran muy parecidos a los terrestres en eso, a los humanos de hoy. Y, y escondió a esta mujer para no entregarla. Eso era algo que no se debía hacer, que era prohibido, porque todos los que eran capturados debían ser alimento para el ejército que él ya traía desde antes. Pero los seres extraterrestres se alimentan de energía. No, no es así, no todos. Hay quienes también de carne, no solamente energía. Hay seres y seres. De energía se alimentan sobre todo los que son son menos físicos. Pero aquellos que tienen una forma de estómago y necesitan consumir, también se alimentan de carne. Y también como otras especies de vegetales de su lugar, o sea, no necesariamente carnívoros, pero en este caso ellos eran carnívoros, de lo que estoy hablando. Él iba a ser apresado por haber hecho eso, por haber cometido ese error, por haber ido en contra de las leyes del lugar, las leyes de Baba, y haber escondido a esta terrestre, y yo lo ayudé a huir. Le di la energía suficiente a su nave, energía conectada a mi cuerpo hacia su nave, para que pudiese bajar, llegar a este planeta y escapar de lo que le tocaba, y llegar aquí a huir aquí entre los mismos terrestres con esa mujer. Y con ellos vinieron muchos que querían también escapar de lo que ya había. Ya eso era una vida sin vida. Cuando ellos huyeron, lograron ese escape, y quedaron aquí con los seres de acá, y pudieron empezar una convivencia acá que si nos da el tiempo no nos va a dar, sino ya va a quedar para el siguiente viernes. Pero hicieron vida aquí, se unieron a seres de aquí. Y yo no me pude liberar, fui descubierto. Y supuestamente yo tenía que ver la forma de llegar aquí y de destruir a aquellos a quienes les había dado la oportunidad de huir. Y me negué. Y era eso, o permitir que me consumieran a mí, energética y físicamente. Ser yo el alimento de todos esos soldados. Y eso es lo que escogí. No me liberé. Ahí terminó mi existencia física en ese cuerpo. Mi existencia física como Belsuel. Fui comido, despierto, consciente. Fui devorado por estos seres que no tenían el tamaño de la boca de un león, porque hubiese sido más rápido, que era más como tener termitas,
y que tenían que hacer turnos e ir esperando. Fue bastante brutal, pero me dio mucha paz, porque supe que los que habían huido, los grupos en general que habían huido, podrían tener un destino, y yo los amaba. Esto desde ese lado de la historia, antes de que el lugar ya fuese de espanto y perdiera su eje y terminara estrellándose con lo que hoy conocemos como la Tierra. Bueno, creo que hasta aquí llega la narración de hoy porque es larga y creo que aquí deben haber surgido muchas preguntas que estoy dispuesto a responderlas, pero creo que ya no nos queda tiempo ni siquiera para eso. Ya no nos da. En realidad tenemos 3 minutos que de repente puede haber una o dos preguntas y seguimos. El próximo viernes enfocamos ya lo que fue la población de este espacio, el choque de los planetas y la repoblación de este espacio, qué pasó, cómo se hizo la luna y qué pasó con los que vivimos allí. ¿Les parece? Aquí alguien dice, ¿se puede decir que fue un sacrificio? No, si yo hubiese tenido que escoger sacrificarme de esa manera no lo hubiera hecho, pero tenía ir y cazarlos y destruirlos o dejar que me coman a mí. Entre uno y otro no tuve otra elección. No es que yo me sacrifiqué, es que era lo único coherente con el amor que yo sentía por los que estaban huyendo, y eso además les dio tiempo para esa huida. No fue un sacrificio, yo no creo en los sacrificios, fue una decisión consciente por el bien de una continuidad general. Lo ideal hubiese sido que no me pongan entre la espada y la pared. O sea, sacrificios a mí no me gustan, ¿no? Como idea. En esa etapa, ¿cómo era la vida de Berchel? O sea, conectado, sufriendo, siendo consumido energéticamente permanentemente, como si yo fuese un generador. O sea, entre una cosa y otra, creo que fue lo mejor que pude hacer. Pero no un sacrificio en sí, sino una decisión consciente por el bien de todos, incluso el mío. ¿Sí? Incluso el mío, sino hasta cuando hubiese estado en esa conexión. No olviden, y ya se los dije hace no sé cuántos viernes, que el tipo de vida de existencia física de los devas, y yo era un deva, tenía un tiempo muy, muy, muy superior al que uno siquiera se puede imaginar desde este planeta. Y la única forma de perder esa existencia física, nosotros nos creíamos inmortales, por llamarlo de alguna forma, y que no me corten por la palabra. La única forma de que ese tiempo de existencia pudiese terminar era que alguien la truncara. Si no, ahí podía estar generando energía para el daño. No estaba bien. Creo que lo que decidí fue justamente lo que creo que cualquier ser de amor hubiera decidido, sin por ello ser un sacrificio. Al contrario, era la elección correcta de amor. Dicen, ¿cómo te cargabas cuando constantemente te robaban la energía? ¿Cómo me cargaba? Sí, así mucho lo creo. Los seres de amor en general, que son conscientes de su fuerza, de quienes son, no necesitan cargarse. Están solos haciendo esa recarga permanente. Y ese solos es porque están en unidad con el universo. Nadie necesita recargarse si es uno con el todo. Me imagino que se refiere a cómo te alimentabas. Bueno, te alimentabas de alguna manera, ¿no? Me mantenían encadenado, sí, pero en un espacio con el suficiente rocío. El tipo de piel que yo tenía en aquel tiempo, y yo ya les conté que se me había resecado mucho, yo no me alimentaba comiendo, no me alimentaba por la boca, no es que llegaba un estómago, no tenía ese tipo de alimentación. En aquel tiempo mi alimentación se daba por la piel, era como el consumir el rocío, era una alimentación más líquida. Bueno, se nos acabó el tiempo y antes de que nos cierren, y nos cierren en cualquier momento, voy a cerrar yo porque además de sí, estoy muy cansado.
¿Cuánto tiempo de vida tuve en esa vida? Puf, no sabría medirlo definitivamente. Muchos, muchos. Más que milenios, ¿cómo le llamaríamos? Muchos años. Cierro ahora sí. Ahí sí le diré a Roxanne que puso hace un rato, ¿no? Papá, abuelo, sí, bisabuelo y tatarabuelo y mucho más. Cierro ahora y nos vemos de todas maneras. Espero que podamos vernos el lunes lunático. Espero ya sí poder estar aquí. Y con la continuidad de esta historia vamos para el siguiente viernes. Sin embargo, si quieren hacer alguna pregunta sobre esta historia del lunes lunático, para responder preguntas, vamos a estar. ¿Listo? Los amo. Chao, chao.